Bueno, buenos días. Damos gloria a Dios por su presencia. De verdad que cuando estamos adorando y sentimos tan fuerte la presencia del Espíritu Santo, no queremos parar, ¿verdad? Pero de aquí salimos más descansados, porque a veces durante la semana, con el día a día, llega el fin de semana y estamos como muy cargados, ¿verdad? ¿No les pasa? Estamos cargados, y cuando venimos a la iglesia y soltamos nuestras cargas en Dios, hay sanidad, hay liberación, y el Señor nos renueva, y eso es lo más hermoso. Así que los animo a que no se dejen de congregar, porque la palabra nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Es importante venir a la iglesia y congregarnos, porque allí hay sanidad y hay liberación. Bueno, hoy me corresponde dar la palabra, y yo esta semana, desde la semana pasada, ya tenía en mente algo que el Señor me estaba hablando. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 22, si lo quieren buscar. Ezequiel 22:30. Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan hoy por primera vez. Siéntanse bienvenidas, siéntanse en casa. Aquí somos familia, familia de reino, amén. Ezequiel 22:30 dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Muchas veces pasamos por pruebas difíciles, como individualmente, como familia, también como iglesia, y a veces no sabemos qué hacer. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, muchas veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué camino tomar, ¿verdad? Y la palabra nos dice que Dios mismo anda buscando a alguien que se pare en la brecha a favor de una familia, a favor de una persona, a favor de un individuo, a favor de un matrimonio. Él anda buscando uno que se pare en la brecha a favor de la iglesia, a favor de los jóvenes, a favor de los niños. Y Dios busca uno que se pare en la brecha a defender su territorio, uno que se ponga a orar, a interceder para defender el propósito que Dios tiene para cada vida, para cada familia. Pero lo más triste que nos dice la Biblia es que dice: y no lo hallé. Y eso es algo que tiene que impactar nuestra mente y nuestro corazón, para que no seamos nosotros los que Dios no halle orando. Que Dios encuentre a alguien que se ponga en la brecha para orar por alguien, por una familia, por un joven, por un adolescente, ¿verdad? Siempre estamos rodeados de personas, de familias, de amigos, de gente que pasa situaciones difíciles, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros nos tenemos que poner a orar, a interceder por esas vidas, porque necesitan cobertura de oración. Entonces, el profeta Ezequiel dice: y busqué entre ellos hombre, y cuando dice la Biblia hombre, es hombre y mujer, ¿sí? Hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando leemos el libro de Ezequiel, vemos que en ese momento el pueblo estaba haciendo lo malo delante de Dios. Como siempre, el pueblo de Israel siempre hacían lo malo delante de Dios. Luego Dios levantaba un profeta para que les advirtiera. El pueblo se arrepentía, pero luego otra vez volvían a hacer lo malo. Y en ese tiempo había derramamiento de sangre, había abuso, había descontrol, había corrupción, había perversidad. El lugar santo estaba desordenado, los sacerdotes vendían el mensaje y había una situación terrible, y Dios iba a traer juicio sobre la tierra. Pero dice Dios que Él estaba buscando a uno que se parara en la brecha delante de Dios a pedir perdón, a pedir misericordia por esa nación. Pero Dios no lo halló. Y lo que estaba viviendo el pueblo en ese tiempo es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Cuando vemos las noticias, yo casi no veo noticias, prácticamente nunca veo noticias. Me entero porque alguien me dice lo que está ocurriendo, pero yo no veo noticias porque
solo hay cosas negativas, ¿verdad? Yo sé que hay gente que se tiene que mantener actualizada, pero yo prefiero tener mis oídos, mi mente en el cielo, escuchar lo que Dios está hablando. Porque de lo contrario, muchas veces cuando uno ve tanta noticia negativa, uno se llena de ansiedad, se llena de aflicción. Y yo prefiero estar conectada al cielo. Es más, un día quería buscar en la tele cómo se ponían las noticias, y como ahora hay tanta tecnología en la tele, pues no supe. No sé cómo poner nada. Entonces Dios anda buscando verdaderos intercesores, verdaderos discípulos, verdaderos hijos, alguien que se ponga en la brecha. La brecha es un área de nuestra vida donde se produce una rotura, donde se produce una grieta por donde el enemigo puede entrar a robar, matar y destruir, ¿sí? Entonces Dios busca a alguien que se pare ahí, que empiece como a sanar esa grieta, a restaurar, a sellar esa grieta. Cuando hay un daño, imagínate que en tu casa se daña la puerta. Se daña la puerta y no la pueden arreglar hasta dentro de un mes. ¿Qué pasaría? Alguien se tiene que quedar ahí vigilando que no entren los ocupas, que no entren los ladrones, ¿verdad? Pues eso es la brecha. La brecha, tenemos que pararnos ahí, posicionarnos, empezar a velar para que el enemigo no entre, no mate, no destruya. Amén. Entonces, Dios busca a alguien en medio de una crisis, en medio de una situación, busca un intercesor que pida perdón, que se humille delante de Dios, que empiece a pedir perdón por una situación específica. Digamos, supongamos que un matrimonio está pasando una situación dura. Entonces hay alguien que se tiene que posicionar, a orar, a clamar por ese matrimonio, para que el enemigo no tome ventaja sobre esas vidas. Asimismo, tenemos que estar velando por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños, por cada hombre y cada mujer, por las personas que están enfermas, porque uno cuando está enfermo, el enemigo ataca, pero de una manera impresionante, porque el diablo siempre aprovecha la debilidad, ¿verdad? Entonces Dios busca a alguien que se levante ahí, que en medio de esa situación haya una persona que esté clamando por cada vida. Dios nos ha estado hablando que Él quiere levantar un ejército de hombres y mujeres guerreros en este lugar. Hombres y mujeres de reino, que se posicionen, que tomen sus armas, las armas que Dios nos ha dado en la palabra, y que se pongan a orar, a velar, escuderos. Dios está levantando escuderos, alguien leal, confiable, estable. Entonces, para poder defender el territorio que Dios nos ha asignado, uno no se puede quedar manicruzado. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Para ponernos en la brecha necesitamos un entrenamiento. Y hoy quiero compartir solo 3 puntos, no me puedo extender más, pero tenemos que tener 3 puntos que tenemos que tener en cuenta para ser esos intercesores que Dios busca. El primero es: necesitamos tener conocimiento de la crisis. Necesitamos tener la capacidad de discernir y reconocer la situación, ¿sí? Porque uno no puede estar orando por lo que no sabe, ¿sí? Muchas personas pasan problemas, crisis, y estando en medio de esa crisis, uno muchas veces, si yo estoy pasando un problema, muchas veces uno no detecta el problema, cuál es la raíz del problema, y uno dice: es que no sé qué está pasando. ¿Por qué tengo tanta lucha? ¿Por qué tengo tanto ataque? ¿Por qué se me van las finanzas? ¿Por qué hay lucha acá, por allá? Y es como que si todos los frentes estuvieran abiertos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en intimidad con el Espíritu Santo y le pedimos: Señor, revélame qué está pasando, cuál es la raíz de este problema, cuál es la situación. Revélame, Señor, dame discernimiento para poder detectar la raíz del problema. Una vez que el Espíritu Santo te dice, te revela cuál es la raíz, entonces es ahí donde nos tenemos que poner a batallar. Amén. Todo aquel que se vaya a parar en la brecha tiene que tener amor. Uno no puede interceder por alguien a quien no ama, porque entonces lo está haciendo como forzado, ¿sí? Uno tiene que tener amor para poder interceder.
Si yo quiero interceder por la vida de Cristian, yo tengo que amarlo a él, ¿sí? Si quiero interceder por un matrimonio, tengo que amar ese matrimonio. Si quiero interceder por la iglesia, tengo que amar la iglesia. De lo contrario, no lo harás, ¿verdad? Para uno poder levantarse en la madrugada a orar, a interceder o a ayunar por una situación específica, uno tiene que tener amor por esas almas para poder rescatarlas. Entonces, Dios busca a alguien que clame, alguien que gima, alguien que se arrepienta por los pecados de los demás. Y tenemos que interceder como lo hizo Esther. A mí me encanta el libro de Esther. El libro de Esther cuenta la historia que Esther era una reina, tenía todos los privilegios del palacio, tenía la seguridad del palacio, la comida del palacio, lo tenía todo, ¿vale? Pero había un decreto de muerte para el pueblo. Y cuando ella se dio cuenta que había una orden firmada por el rey y las órdenes firmadas por el rey no se podían abrogar, entonces ella dijo, había una orden firmada por el rey para matar a todos los judíos en un mismo día. Y ella también era judía. Sí, todos han leído el libro de Esther, ¿no? Y si no lo han leído, les aconsejo que lo lean porque es apasionante, es como una novela, es muy bonito. Entonces ella dijo, tengo que hacer algo. No puede ser que asesinen a mi pueblo. Y ella convocó un ayuno. Ella dijo, ayunen ustedes allí, que yo voy a ayunar acá. Y después de 3 días me presentaré delante del rey. Y si perezco, que perezca. Eso es alguien que se pone en la brecha. Alguien que no le importa ayunar, pelear. Ella se presentó delante del rey. Ella podía ser asesinada porque la reina no se podía presentar delante del rey a no ser que fuera llamada. Pero ella se puso en la brecha para salvar a toda una nación. Y eso es lo que Dios anda buscando. Alguien que identifique el problema. No, que no minimice la situación, ¿sí? Porque a veces alguien viene y nos dice, es que mire, estoy pasando este problema y es como que, bueno, tranquila, no pasa nada. No, sí que pasa, hay un problema, hay una situación, entonces tenemos que orar, tenemos que velar. Dios buscando a alguien que no se quede de brazos cruzados, alguien que diga, como dijo Esther, yo me levantaré y pelearé por mi pueblo. Alguien que defienda ese territorio, alguien que se ponga enfrente del reino de las tinieblas y se oponga a que el reino de las tinieblas siga avanzando. Alguien que pelee por una generación de jóvenes, por una generación de niños. Alguien que diga, voy a hacer retroceder las obras de las tinieblas para que esta familia avance. ¿Sí? Eso necesita Dios. Dios anda buscando verdaderos intercesores. Y así también lo hizo Débora. Me encanta Débora. Débora está en el libro de Jueces. Débora era una mujer profetisa que Dios usó en ese tiempo. Muchas veces se predica que la mujer no puede predicar. Se dice que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede ser profeta. Pues lean la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Débora era una profetisa. Y en el capítulo 5 de Jueces cuenta que había una situación donde el pueblo había dejado los caminos de Dios y había una guerra, se habían apartado el camino recto y justo de Dios y la gente andaba otra vez por los caminos torcidos. Dios levantó a Débora como una profeta, fueron a la batalla junto con Barak y Dios le dio la victoria de esa guerra, se la dio a Débora. Entonces en el capítulo 5 Débora ya había venido de la guerra, estaba debajo de la palmera adorando al Señor, ella estaba cantando, pero si se lee en todo el capítulo 5, dice que ella estaba contando todo lo que había sucedido, ¿sí? El pueblo estaba haciendo lo malo, habían abandonado los altares, habían descuidado las aldeas, el sacerdocio estaba descuidado, las aldeas estaban abandonadas y dice ahí el versículo, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Y esa es la posición que tenemos que tomar. Hasta que yo me levanté, hasta que yo me levanto. Se levanta un hombre, se levanta una mujer, se levanta un joven con identidad de reino, alguien que pelee la batalla por el Señor. Amén. Tiene que haber alguien que se levante.
Alguien que diga: yo no me voy a quedar de brazos cruzados mientras el diablo se roba mi matrimonio. Alguien que diga: yo no me voy a quedar de brazos cruzados mientras Satanás se lleva a mis hijos. Alguien se tiene que levantar en este lugar para orar, para interceder, para pelear. Amén. Entonces, Dios busca a alguien que esté dispuesto a orar, a interceder, a pelear. A mí me gusta mucho hay personajes en la Biblia que me encantan, como es Moisés, Abraham. Moisés siempre estaba intercediendo por el pueblo, y mira que era un pueblo infiel. Y Moisés decía: Señor, no los destruyas, quítame a mí del libro de la vida. Imagínate esa oración tan fuerte: quítame a mí, bórrame a mí del libro de la vida, pero no destruyas el pueblo. Ese es un intercesor. Abraham dice que el Señor le revelaba los secretos a su amigo Abraham. ¿Por qué le revelaba los secretos a su amigo Abraham? Porque era alguien que continuamente estaba orando, estaba hablando con el Señor. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, cuando tú te levantas en el nombre de Jesús y te pones en la brecha, tomas una decisión firme, fuerte, de buscar al Señor, de orar por tu casa, de orar por tu familia, de orar por la iglesia, de orar por esta nación. Entonces ahí posiblemente se levante el enemigo contra ti, te pondrá un sueño profundo para que no te levantes a orar. Te pondrá multitud de tareas para que no ores. Pero es ahí donde tú tienes que tomar una decisión firme y decir: yo me levanto a orar, a pelear por mi casa, por mi familia, en el nombre de Jesús. Y como dice la palabra, pero nosotros no somos de los que retroceden. Tú tienes que ser de los que avanzan, de que si el enemigo te pone un obstáculo, pues yo sigo en el nombre de Jesús, se va fuera todo obstáculo, pero yo sigo orando por mi casa, por mi familia. Amén. Te levantas en el poder del Espíritu Santo de Dios y te pones a orar, a interceder por tu familia. Tienes que tener conocimiento del problema, ¿vale? Conocimiento de la situación, tener amor por las almas y buscar al Señor. Tienes que tener discernimiento para identificar lo que está ocurriendo, porque a veces hay situaciones que uno cree que es el diablo que está atacando, pero resulta que es nuestra carne que se está levantando, ¿sí? No le podemos echar la culpa de todos nuestros problemas al diablo. Nuestra carne también se levanta, o a veces Dios permite circunstancias para que nosotros podamos corregir áreas de nuestra vida que no están alineadas con el Señor. Entonces es importante saber de dónde proviene esa situación. Esto, si está tratando Dios con mi vida, mi carácter, si es algo que tengo que cambiar, si es algo que tengo que corregir, revélame, Dios. Señor, si esto viene de Satanás que me está atacando, revélame, Señor. Y el Espíritu Santo es tan maravilloso que Él nos habla, que cuando le pedimos, Él nos responde, pero para eso hay que orar, ¿verdad? Amén. Ahora, cuando tú estás orando por una situación específica, el enemigo se va a levantar. Entonces, cuando a veces se levanta contra ti y tú te desanimas y dices: ya no voy a orar por eso, porque mira, entre más oro, más luchas hay. No, más tienes que avanzar, más tienes que orar, más tienes que romper esos obstáculos que el diablo te pone. Amén. Y otra cosa muy importante, esto no lo puedes delegar. Cuando tú te pones a orar por tu casa, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia, por tu iglesia, por tu economía, hay tantas cosas por las cuales tenemos que orar en nuestras vidas. Eso no lo puedes delegar a otros. No puedes esperar a que otro venga a orar por ti. No puedes esperar a que venga el pastor a orar por ti. Y esa es una mentalidad desértica que tenemos que erradicar de nuestra vida. Amén. Porque normalmente las iglesias están formadas dependientes al pastor, dependientes a que el pastor venga y ore por ti, dependientes a que la pastora se levante y ore por ti, y se crían perezosos.
ay no, ya esperaré a que la pastora ore por mí, a que el pastor ore por mí. No, esto no lo puedes delegar. No, mijito, iba a decir. Esto no lo puedes delegar. Te tienes que levantar a orar, a interceder, a pelear, porque esta es una batalla diaria. Satanás no espera no está esperando a que tú te desenfoques y está esperando allá a que el pastor venga a orar por ti. Satanás está al acecho. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que nos tenemos que levantar a orar, a pelear por nuestra casa y por nuestra familia. Tú mismo te tienes que poner en la brecha por tu causa para que tus problemas se resuelvan, así como lo hizo David. ¿Verdad que David no esperaba que viniera su papá a orar por él? David se levantaba y peleaba. Esther se levantó y peleó. Débora se levantó y peleó. Barak estaba esperando a que Débora fuera a la batalla. Muchas veces hay muchos Baraks dentro del pueblo. Ay, si no ora mi mujer, yo tampoco. No, levántate y pelea la batalla. Tenemos que ser hombres y mujeres fuertes y valientes, guerreros del ejército de Dios. El siguiente paso que tienes que dar para ser un verdadero intercesor y pararte en la brecha es que tenemos que tomar la decisión. No es suficiente con que veas y disciernas que hay un problema. No es suficiente con que digas, ay, esto es insoportable, eso como que ya no me quedan fuerzas para seguir orando. No es suficiente con que te pases la vida reclamando que algo no anda bien, señalando, condenando, criticando, murmurando o acusando, porque algo no está bien en tu vida, en tu casa, en la iglesia, en la familia. Es tiempo de reconocer la crisis, de saber cuál es el problema, pero entonces necesitamos tomar la decisión. Job 22:30 es un versículo, 22:28, es un versículo clave que a mí me encanta. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te posicionas en algo que tienes que hacer como individuo, determinas lo que tienes que hacer, eso tienes que seguir avanzando. ¿Por qué? Dios no camina con gente ambivalente. Dios no le entrega la victoria a cobardes. Dios no le entrega la victoria a aquellos que hoy están muy espiritualmente bien con el fuego del Espíritu Santo, pero mañana están en una depresión. Dios quiere que tú estés firme. Dios no camina con aquellos que dicen, sí, yo iré contigo a la muerte, Jesús. Ese era Pedro, ¿se acuerda? Iré contigo hasta la muerte, Jesús. Y fue el primero que salió corriendo. Aquellos que se van y dejan a su líder tirado en la estacada. No, Dios le entrega la victoria a gente firme, de carácter humilde, mansos, humildes, pero firmes, establecidos, arraigados a la roca firme, bien agarrados a la vid que es Cristo nuestro Señor. Gente firme. Por eso continuamente el Señor nos dice, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, siempre te sustentaré, porque Dios siempre está con nosotros. Pero Él quiere que seamos firmes, arraigados, bien establecidos, que nos agarremos a la visión que Dios está plasmando en este lugar. Porque muchas veces hay personas que andan de aquí para allá, de una iglesia a otra, de aquí para allá, y al final se recorren todas las iglesias y no se establecen en un solo lugar. Eso es como si yo quito una planta hoy, la cambio de maceta, dentro de 3 días, ya no me gusta esta maceta, vuelvo y la cambio, y luego dentro de una semana ya no me gusta esta maceta, vuelvo y la cambio, al final se muere, ¿verdad? Yo no sé mucho de plantas, pero sé que si uno no le echa agüita y no la mantiene ahí firme, se va a morir. Así que la palabra nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te esfuerzo. Entonces la palabra nos va dando las claves. Cuando tú lees la Biblia, la misma palabra de Dios nos va dando las claves para permanecer en victoria. Ahora, vamos a actuar, vamos a estar centrados en Dios.
No actúes cuando estés airado, cuando estés enfadado, quemado, desanimado, con resentimientos, porque entonces no harás nada. Si tú te pones en la brecha a pelear, pero estás lleno de amargura, lleno de resentimientos, con heridas, muy lastimado, llega el punto en el que, claro, estás vulnerable ante los ataques del enemigo. Para ponernos en la brecha y poder interceder por alguien, necesitamos tener sanidad en nuestro corazón. Necesitamos amar al individuo por el cual vamos a orar, pero tener sanidad. No estar con frentes abiertos, con puertas abiertas, porque el diablo conoce nuestra debilidad. El diablo sabe lo que uno hace a escondidas, ¿verdad? Por eso es tan importante andar leales, ser transparentes delante de Dios, ser fieles delante de Dios. Amén. Tenemos que buscar la sanidad de Dios, ser equilibrados, ser guiados por el Espíritu Santo, no desviarnos a la derecha ni a la izquierda, y estar bien centrados, estar bien posicionados, bien sometidos a la autoridad. Cuando uno está alineado al diseño de Dios, la cobertura del Espíritu Santo es tan maravillosa que por mucho que el enemigo ataque, por muchos frentes que vengan a atacarnos, el Espíritu Santo viene y nos defiende. Él es nuestro libertador, como lo estábamos cantando, ¿verdad? Entonces, necesitamos estar bien posicionados y echarle leña al fuego. Nosotros, como los sacerdotes del hogar, tienen que cada día poner la leña para que siga ardiendo el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que levantarte a orar como hombre de familia, cabeza de hogar, reunir la familia, orar con tus hijos, con tu esposa. No esperar a que la esposa tome la decisión, sino que el hombre, el varón sacerdote del hogar, se levanta, ora, intercede. Eso es ponerle leña al fuego, ¿verdad? Entonces, cuando ya está ahí, los demás se apasionan. Las mujeres somos guerreras, somos intercesoras, somos aquellas que levantamos vallado alrededor de nuestra familia. Y los hijos siguen el ejemplo de los padres, hacen lo mismo, oran, interceden, pelean las batallas, porque ellos también libran batallas en el instituto, ¿verdad? Así que todos juntos, cuando nos levantamos un altar de adoración en nuestra casa, entonces ahí se va encendiendo el fuego del altar de Dios. No esperes a que se apague el fuego para decir: pastor, es que ya no quiero ir a la iglesia. Pastor, ¿por qué no has venido a la iglesia? No, es que estoy como fría, desanimada. Claro, si no oras, el enemigo te va a robar. Por eso necesitamos ser de los que sí avanzan, de los que no retroceden. Amén. No puedes perder la velocidad. En esta guerra no puedes estar relajado, ahí en tu zona de confort. No puedes estar esperando a que otros se levanten a orar por ti. El enemigo no juega. El enemigo no está durmiendo. Tú puedes dormir hasta la 1 o 2 de la tarde, pero el diablo no juega. El diablo no se queda dormido. Él está trabajando y maquinando planes para destruir nuestras familias. Y quiero que tú entiendas algo. El enemigo siempre está buscando destruir el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Él no va a robar una casa que está vacía. Él roba gente con propósito de reino. Así que cuando tú tienes ataques, párate frente. No esperes a que venga el ataque para empezar a afilar la espada. Sí, porque un día hace tiempo el Señor me revelaba todo el tema de la armadura de Dios. Los guerreros siempre están afilando su espada antes de la batalla, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, cuando ya viene el ataque, ay, ¿cómo es que se hace guerra espiritual? Ay, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ay, me he quedado bloqueada, tengo que llamar al pastor porque ya no me acuerdo qué tengo que hacer. No, tú tienes que estarte preparando, ponerte tu armadura, posicionarte en el reino de Dios, afilar tu espada. Cada vez que afilas tu espada, orando, ayunando, intercediendo, guerreando, leyendo la palabra, entonces
ya estás preparándote como un guerrero. No esperes a que tengas al diablo encima para empezar a hacer guerra espiritual. Y en tercer lugar, necesitamos usar la autoridad que Dios nos dio. Lucas 10:19 nos dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando nosotros tomamos posesión de la palabra de Dios, podemos usar la autoridad que Jesucristo nos ha dado para romper y destruir los planes, los argumentos del diablo, para destruir las maquinaciones del enemigo y romper los diseños de las tinieblas. Entonces, cuando tú te sujetas a la autoridad que Dios te ha dado, Dios te respalda y te da autoridad para usarla en contra de las estrategias del diablo. Si tú no usas la autoridad que Dios te ha dado, alguien la va a usar en tu contra. Entonces es importante que tomes autoridad en el nombre de Jesús. Y uno tiene autoridad a través de la oración. No es autoritarismo, entiéndanme. No es que digas: aquí yo soy el macho alfa y ustedes hacen lo que yo digo. No. La autoridad viene por medio de la oración, por medio de la palabra y por medio de tus obras. Cuando tú haces lo que predicas, cuando tú haces lo que hablas, ¿sí? Entonces, sí, porque hay personas que predican muy bonito, pero con sus actos destruyen las obras que hablan. Nuestras palabras tienen que tener peso. Nuestra palabra tiene que tener peso. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Anteriormente los contratos se hacían con la palabra, ¿verdad? Y ahora ya va todo confirmado, pero anteriormente no había la tecnología que hay ahora. Los tratos eran de palabra y tu palabra era la que valía. Pero entonces nuestra palabra tiene que tener peso. Que lo que tú digas, lo hagas. Que lo que tú te comprometas, lo cumplas. Ahora, ¿qué es lo que ha robado el enemigo en tu casa? ¿Qué te está robando el enemigo? ¿Cuáles son los estragos que el diablo ha hecho en tu casa, en tu familia? Recuerda que para posicionarte en la brecha y reparar las grietas necesitas tener amor. Es la primera condición. Tener amor por las almas, tener amor por una vida, tener amor por una familia, por un matrimonio. Tener amor para poder orar las horas que haga falta, clamar, gemir, parir esas vidas, esos ministerios. Cuando uno se pone en la brecha a clamar por una persona, ya no te digo por toda una iglesia o por toda una nación, una persona, piensa en alguien por quien tienes que ponerte en la brecha. Piensa en alguien por quien tienes que ponerte a orar. Y ponte en ello. Dice: establecerás a sí mismo una cosa y te será firme. Ora por alguien para que ese alguien se convierta a Dios. Ora para que el enemigo no le robe el propósito de Dios, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Él quiere robar y matar matrimonios, quiere robar hijos, quiere robar a los jóvenes, los niños, vidas. Nos roba la salud, nos roba las finanzas. Entonces no nos tenemos que posicionar, no nos podemos quedar de manos cruzadas. Tenemos que posicionarnos y decir: hasta aquí, Satanás, no te doy ni un centímetro más en mi casa. Te vas fuera en el nombre de Jesús, y empezar a cortar con todo pecado en nuestra vida. Empezar a cortar con cualquier cosa que te aleja del propósito de Dios. Amén. Otra condición muy importante para posicionarnos como guerreros del ejército de Dios es que tenemos que dejar la religiosidad y el legalismo. En las iglesias, la religiosidad y el legalismo es lo que más daño hace en las iglesias, en las vidas. Y uno no se da cuenta cuando uno está lleno de religiosidad. La religiosidad es el principal enemigo. ¿Y saben cuál es la raíz? El orgullo. Cuando uno empieza a ver a todo el mundo lleno de pecado, pero yo me creo santa, limpia, perfecta y sin mancha.
Eso es religiosidad. Porque todos pecamos. Pecamos de pensamientos, pecamos de palabras, pecamos con tantas cosas. Entonces tenemos que cortar todo espíritu de religiosidad en nuestra vida. El legalismo es una puerta abierta al enemigo. No te pares en la brecha llena de religiosidad y lleno de legalismo, porque lo único que harás es hacer daño. Porque cuando uno empieza a orar por alguien, pero no reconoce los pecados, está lleno de religiosidad y de legalismo, y es peor. Y eso es un enemigo oculto dentro de la iglesia. Y eso solo lo puedes saber si Dios te lo revela. Porque a veces creemos que estamos muy bien espiritualmente, pero no servimos a Dios, no somos fieles a Dios, hacemos cosas ocultas. Pero venimos a fichar un domingo a la iglesia. Eso es religiosidad. En tu casa, si no haces lo que dice la palabra, está lleno de religiosidad. Y lo peor es que nuestros hijos nos imitan. Así que vamos a poner orden. Yo veo que Dios está poniendo orden en nuestras vidas, en la iglesia, y eso es bueno. Eso es bueno. Cuando sale el desorden, gloria a Dios. A mí me gusta cuando sale el desorden. En el libro de Ezequiel 37, hubo un momento donde el Señor llamó al profeta y le dijo: ven, te voy a llevar a un valle de huesos secos. Y se fue, lo llevó el Señor en el Espíritu, lo llevó a un valle de huesos secos. Y dice la palabra, y estaban secos en gran manera, o sea, estaban secos. Y estaba todo desordenado. Entonces Dios le dijo: ahora profetiza, hijo de hombre, profetiza orden sobre este valle de huesos secos. Y muchas veces nuestra casa está así, como ese valle de huesos secos, todo en desorden, todo seco, no hay nada de vida, no hay nada que esté verde. Y Dios le dijo al profeta: profetiza, hijo de hombre, di que cada hueso se junte con su hueso. Y el profeta lo dijo. Y entonces se empezó a juntar cada hueso con su hueso. Ahora imagínate ese montón de esqueletos que cada uno buscaba su hueso, porque eso era lo que estaba ocurriendo en ese cementerio de huesos secos. Y luego le dijo: sí, Señor, pero siguen estando secos. Entonces Dios le dijo: ahora profetiza vida sobre estos huesos secos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mira cuál es el desorden en tu vida, en tu casa, y empieza a profetizar. Esa es la autoridad que tenemos que, como hijos de Dios, profetiza vida sobre ese valle de huesos secos. Y empieza a profetizar orden en tu casa. Cuando tú vas a limpiar una habitación, por ejemplo, tú empiezas a sacarlo todo, empiezas a tirar lo que no sirve, lo que estorba, y empiezas a limpiar y a poner orden, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, poner orden en nuestra vida. Y luego le dijo: profetiza vida. Y el Espíritu Santo vino de los cuatro vientos y levantó de ese valle de huesos secos un gran ejército de guerreros que iban a pelear con el profeta, que iban a pelear en grandes batallas. Así que si Dios resucita los huesos que están secos, ¿cómo no va a resucitar tu vida? ¿Cómo no va a resucitar tu matrimonio? ¿Cómo no va a resucitar a tus hijos? Pero tenemos que ponernos en la brecha, que alguien se levante a orar por una familia. ¿Serás tú uno de ellos? Me invito al grupo de alabanza. ¿Serás tú uno de ellos que se levante a orar, a ponerse en la brecha por tu casa, por tu familia? Dios está buscando hombres y mujeres fuertes y valientes que se paren en la brecha a favor de la tierra. Alguien que pida perdón por los pecados de nuestra casa. Alguien que pida perdón por las iniquidades que venían desde nuestras familias. Alguien que pida perdón por los pecados de nuestros hijos. Leyendo el libro de Job, hubo un versículo que quebrantó mucho mi corazón en estos días que lo leía con mis hijos.
dice que Job se levantaba cada mañana y levantaba un altar de sacrificio y pedía perdón por si acaso sus hijos habían cometido pecado delante de Dios. Y él todas las mañanas lo hacía. Todas las mañanas se levantaba y presentaba holocausto al Señor, pidiendo perdón por si acaso. O sea, ni siquiera él sabía si sus hijos habían pecado o no. Él decía, por si acaso mis hijos han pecado contra Dios. Maravilloso, me encantó. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres, guerreros del ejército de Dios. Para guerrear, tú no necesitas estar gritando al diablo. Con que tú le susurres al enemigo, se va a ir de tu casa. Sí, porque hay gente que grita y grita y hace escándalos y escándalos, y eso al final lo que hace es provoca desorden. Al final ni tu familia te va a querer oír tu oración. Los demonios se van por la palabra de autoridad de tu boca, y tú le puedes susurrar a un demonio y le dices, te vas fuera en el nombre de Jesús. Te levantas en la mañana, intercedes en voz de silencio y verás cómo los demonios van a huir, porque la palabra de autoridad está en ti. Tienes que tener voz de autoridad, voz de mando. No tienes que armar escándalos ni formar alboroto. Con la voz de autoridad los demonios se sujetan a la cruz de Cristo. Amén. Así que vamos a ponernos en pie. Vamos a orar, vamos a sellar esta palabra.